bien, no sé si decirlo de esa manera, pero me parece que en algunos casos es fundamental y está aquí con nosotros para llevarnos por ese buen camino el señor Nicolás Castillo Abad. Buen día, ¿cómo andamos? ¡Feliz ¿Qué haces, lunes! querido? ¿Cómo Hola, andás? bienvenido. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien. ¿Qué tal tranqui. la última semana de ustedes? Para que me acuerde, porque vengo con altibajos, problemitas de te memoria. diría, con altibajos, como Complicada, casi ¿no? todas. Qué sé yo, a veces, viste, vas para un lado, vas para el otro. Sí, Te parece que algo se resuelve, vuelve para atrás. yo creo que de todas formas todos hemos tenido una mejor semana en comparación con el gobierno. Sí, podríamos decir, Sí. una vez se pregunta si el gobierno indirectamente no nos tira todos esos pifes, nos lo tira por la cabeza, con lo cual Sí. va a llover chocolate en cualquier momento. Sí, exacto. Pero está difícil, ¿eh? Se le acumularon muchas cosas. Mucho catrasca en el medio. En la última semana tuvimos una suerte de escandapalusa del gobierno. Ah, me gusta. Sí. ¿Cómo estás, para titular? Es el título de la columna del día de hoy, porque obviamente tenemos que repasar qué pasó con Adorni, ¿Qué pasó? con el tema de los viajes en avión. O sea, un poquito complicado ahí. Pobre hombre, che. Sí, que se fue a deslomar, recordemos, Qué a Nueva York. Qué bárbaro. Un monumento le tendríamos que estar haciendo. Ahora el 1 de mayo están juntando llaves para hacerle el monumento. El monumento O sea, a Ah, Adorni. yo tengo un par. O se las van a Ahora revolear. Vamos a poner un tachito acá para juntar. Exacto. Y tenemos también los avances que hubo este fin de semana en la causa Libra. El gobierno está bastante complicado en ese sentido. Elige tu propia aventura. ¿Por dónde arrancamos? ¿Adorni o Libra? Elijan ustedes. Íbamos por orden de Sí. alfabético. Vamos Ahí por está. Adorni. Adorni. Bien. En una semana, Sí. Adorni acumuló 4 denuncias penales. Se le va a caer el pelo de nuevo. Está, bueno, Que metan, sí. ¿eh? Sí, bastante Viste que complicado. el estrés El estrés te hace... te hace la alopecia. Igual él se hace como el que no le importa nada, que está como más allá del bien, del mal. Ayer dio una entrevista con Luis Majul. No, pensé que con lo del pelo. No, vos decís con la causa, con lo que le están señalando. Él se muestra como despreocupado. Chicos, por Él ayer favor. dijo, somos humanos, cometemos errores, vamos a seguir cometiendo errores. Qué Y bueno, el que avisa no traiciona. el que avisa no traiciona. Dijo, nosotros somos personas normales que venimos a intentar hacer las cosas bien. Ese es el mensaje de Adorni Bárbaro. ayer Que con intenten más Majul. igual. Porque vienen varios ya. Esta respuesta vino justamente a colación de la pregunta de Majul, que le dijo, ¿no son varios tiros en el pie, hermano? ¡Upa! Listo. ¡Qué ¿En serio duro! le preguntó eso? ¡Qué heavy, Majul! Majul hasta ayer le leyó un tuit Es que de él dale. viejo criticando el uso de los vuelos estatal, ¿no? Sí, sí. Había no. criticado a Alberto, ¿no? O Alberto, Fabio, igual. Alberto, Fabiola, bueno, ya tenemos un historial igual, el tema utilización de Volvió el aviones. Entran periodismo. todos, entran Anuncien, todos. volvió el periodismo, volvió Sí, Majul. Exacto. Pasa que no colabora Terrible. también, ¿eh? Como que ya cuánto más me voy a hacer el dolor. Claro, Es que, diciendo, ¿vos también sabés que, la semana pasada con qué quilombete estábamos? Porque todavía no había estallado esto fuerte. no, la semana pasada. La semana pasada estuvimos charlando de un quilombete y casi sobre el pucho apareció esto de... Sí. Se fue con la mujer, hizo un charte con un avión privado y se llevó a un periodista deportivo que está en Canal 7. Ujú. Y empezó una catarata de aquellos periodistas que vienen construyendo la figura de este gobierno desde antes que este gobierno se hiciera gobierno. Claro. Porque un camino fuerte, fortalecido por varios comunicadores que dijeron es ahora o nunca y Ujú. se bañaron en las mieles del mileísmo. Todos saliendo a cruzarlo a Adorni para que renuncie. Sí. O sea, directamente. Yo hice un seguimiento y la verdad era tan vergonzoso, pero lógico, porque un gobierno que venía absolutamente desprovisto de gente como para llevar adelante un gobierno, precisamente, necesitaba de voceros que más o menos le estaquearan el quilombo. Claro. Y esos voceros fue buena parte del establishment periodístico del que se compra mejor postor. No hay mucha vuelta para darlo. Entre ellos, nuestro queridísimo Luis Majul. Ujú. Pero podemos pasar por Laje, Viale, este chico Rossi. Todos empezaron. Feynman, por supuesto, es uno de los Sí. más primero, ¿no? A24 y La Nación Más, digamos, concentran. Claro, hoy a todos estos. Pero
claro, cuando ven de frente que prácticamente después de haber hecho camino por una cosa, hicieron lo contrario, estaban desesperados porque mancha su credibilidad, que ya está bastante manchada. Claro. Entonces hay que salir a pedir cortar cabezas. Nacho Ortelli dijo, hay que sacrificar a Adorni. Lo dijo en Radio Rivadavia. Ay, en la plaza. No, Claro. Le tiramos piedras. Es que el costo más grande que tienen todos ellos después de haber mirado para otro lado todas estas cosas que vinieron pasando, que le vinieron señalando el gobierno y que es como, bueno, no pasa nada, no pasa nada, es que llega un momento donde ya el desprestigio es absoluto. Sí, sí, totalmente. Recordemos, esto se da en el marco de la Argentina Week, que fue un evento organizado por la Embajada Argentina en los Estados Unidos para buscar financiamiento internacional. ¿Otro más? Ahí, sí, igual no hay, por lo menos no hay tantos confirmados, digamos. No fue tan exitosa como se esperaba esta No. Argentina Week. Las otras sí. Sobre todo, fue la primera edición, pero aparte lo que decían muchos que fueron a cubrir es que había mucho empresario argentino. Muchachos pudieron haberlo hecho acá en Puerto Madero, en algún lugar. Ay, no compares. Llevaron a pasear a Estados Unidos y ni siquiera ahí ponen guita. Claro, Porque si no, exacto. no te podés traer ropa de afuera. Claro. Claro. Por eso fue la mujer de Adorni. Bueno, lo que pasó acá fue que se dio a conocer en la semana que Sí. la esposa, Bettina Angeletti, viajó junto con Manuel Adorni a Nueva York en el avión presidencial. Cosa seria, ¿sí? Bettina. En su momento, cuando salta esta filtración, Adorni dijo que su esposa ya tenía pautado un viaje a Estados Unidos por trabajo y que había pagado un pasaje más de $5.000, porque Ay, se ve que coca. viajaba en primera, etcétera. Pero que hubo un cambio de agenda y que por invitación del presidente de la nación le dijeron, trae a tu mujer, sumala, total. Claro. No, ¿Dónde ande la Jauru? No, ¿sabes que se va a ir a Estados Unidos en 2 días? Decile que se deje de joder, que venga con nosotros en el avión. Claro. Cancelalo, perde esos $5.000. Ah, Sobre todo porque Cancelalo. después tenés que pagar multa por, digamos, no usar ese Ah, tramo, ¿cómo se entonces nota que tenés sos que... pobre? ¿A quién le Escuchame. importa eso? A ellos no les interesa y ahí es donde él da la frase, famosa frase, que yo creo que lo va a seguir un tiempo largo, que es que él fue a deslomarse a Estados Unidos y que quiso el acompañamiento de su compañera de Fuerte el vida. aplauso. Así que, un hombre que se desloma por nosotros. exacto. Viene San Martín, Belgrano, Adorni. Adorni, ahí está. Obviamente, deslomándose en representación de la República Argentina, hay que decir que el gobierno se volvió a Estados Unidos. De hecho, bueno, Milei estuvo en la asunción de Cast y después volvieron a Buenos Aires. Y el que se quedó en Estados Unidos fue Adorni. No se sabe bien por qué. Porque el Porque está tramo bien. de vuelta está cambiado la fecha. Claro. Claro, ahí volvía Y con porque la... iba a Miami, por eso él dijo que la mujer fue, porque después iban a hacer una paradita en Miami, se ve que le quedó algo pendiente, unos alfajores. Claro, fue curioso porque el día que Adorni estaba allá en Estados Unidos, Casa Rosada subió 600.000 fotos de él como diciendo, está trabajando, no está boludeando. Eso lo hacían, en el kirchnerismo lo hacían habitualmente. Cada ca- vez que se mandaban alguna fotos viejas. Exacto. Foto de Adorni en la bolsa con el En martillo. definitiva, los periodistas, o sea, porque esto después lo levanta. Mirá, pero aparece una foto de Adorni trabajando. ¿Cómo que está en Miami? Claro. Pero aparte que es muy difícil decir que está laburando, porque ¿qué hace? ¿Qué está con una Qué pala? vergüenza, qué vergüenza. ¿Entendés? Representando a la Deslomando. Argentina, Claro. ¿no? Es una cosa extraña, sobre todo porque, recordemos, el 13 de agosto del 2024, él era vocero presidencial en su momento, había anunciado un decreto, que todavía sigue vigente, que prohíbe viajes particulares en aeronaves públicas. Acá hay un incumplimiento en sí de la ley de ética en el ejercicio de la función pública. El artículo 2 dicen que los funcionarios deben velar por los bienes que son propiedad del Estado. Y aparte también el articulado indica que el funcionario debe abstenerse de usar los servicios del Estado para su beneficio o de familiares, ¿no? Entonces ahí tenemos una infracción a la ley de ética pública. Si nos estamos deslomando, chicos. Por favor. Claro, Tengan en exacto. cuenta ¿Quién eso. se acuerda de eso que dijo? No se acuerda nadie. Pero encima se sumó otra cosa más, Oh. porque ya que le empezaron a pegar a Adorni con el tema del viaje de la esposa a Nueva York en el avión presidencial, surgió también un video en el cual y se dio a conocer la información de que Adorni había viajado a Punta del Este en un vuelo privado. Y ahí se vino el otro Y quilombito. ahora sí te quiero ver.
Eso está complicado porque este avión privado viajó él, su esposa y sus 2 hijos. Y aparentemente habría pagado $3.600 el pasaje. Menos que a Nueva York. Salió, claro. A lo mejor hizo el cambio. Dijo, che, me sobra un boleto a Nueva York en primera. Te lo cambio por un vuelo privado. Tengo estas millas. Claro. ¿Me las tomás? Dicen que igualmente hay algunas informaciones periodísticas, por ejemplo del diario AR, que dicen que ya de por sí el alquiler del taxi aéreo asciende los $10.000. Y entonces acá muchos fueron a su última declaración jurada y básicamente este gasto representaría entre el 7 y el 10% de todo su patrimonio, ¿no? Entonces muchos empezaron a decir, ¿qué pasó acá? Y a lo mejor lo tenía en Mercado Pago. Los tenía, claro, le estaba dando rendimiento. Claro. A ver, me parece que el que lo terminó embarrando aún más es el periodista que no recuerdo ahora su nombre. Marcelo Grandío. Que es el amigo que supuestamente vive en Uruguay y que ya tenían una relación y lo invitó a comer un asado. No sé si viajó con él o cómo viene la mano. Uh-huh. Lo termina de hundir más porque empieza a conocerse el otro trasfondo. El gobierno llegó planteando la privatización de Canal 7, cerrar los medios públicos, bla, bla, sí. bla, bla, bla. Armó una programación con un montón de gente que, no te digo que simpatiza con el gobierno, en algunos casos por ahí es gente que no simpatizaba con gobiernos anteriores y viste cómo son estas cosas, no tenemos a quién y lo llamamos fulano, claro. Conseguimos que tal productora. Este Grandío aparentemente tenía una productora que en algún momento entró al canal, que después la vendió, que después fue llamado para hacer el streaming, que ahora Canal 7 tiene un streaming. Sí, tiene. En ese streaming le hizo una nota nada más y nada menos que a Adorni. Y empezaron a tirar datos de gente puesta por el gobierno en algunos cargos en Canal 7. Nada de nivel bajo, ¿no? Claro, por supuesto. Nada lejos de lo habitual, ¿no? De lo que ellos criticaban. Y entonces ahí empezás a decir, uy, bueno, pero esto lo hizo todo el mundo. Esto es lo que yo estuve discutiendo con algunos que me dicen, pero ¿quién no hizo esto? No, a ver, no me caben dudas que lo hacen todos. El problema es cómo llegás vos al gobierno. Y vos llegás diciendo, soy un quiebre en esta historia. O sea, esta historia no va a pasar más. Uh-huh. Y puesto a que es un grupo muy pequeño, muy reducido, no es que hay cientos de dirigentes, no, son los mismos 4 o 5 que hicieron campañas planteando eso y son los mismos que empiezan a ser señalados. En el caso de Adorni, por gente metida en Canal 7. Sí. ¿Sí? Cómo se hacen los gastos, en este caso utilizando el avión presidencial. ¿Qué pasa con el blanco? Che, no te cierra el blanco. ¿Cómo hiciste para pagar un taxi aéreo de esta naturaleza? Digamos, todo lo que antes le señalábamos al gobierno anterior, y no nos podemos olvidar de el Libra, que ahora volvió y ahora podemos pasar nos metemos en ese tema. Toda la movida con, ¿cómo se llama? Expert también, recordemos, en su momento. Expert, Andís, a eso me voy a referir. Andís, el 8%, Lulemen. O sea, empezás a ver un entretejido que no está muy lejos del que antes señalábamos que era la clave de funcionamiento del kirchnerismo. Claro, sí, exacto. Y particularmente hablando de... bueno, recordemos que en el discurso de apertura de Javier Milei de las sesiones habló de la moral como política pública, ¿no? Claro, no pasaron ni 15 días de eso. Te plantás en eso, claro. Y lo primero que tenés es un jefe de gabinete que se agarra a la familia y se la lleva a pasear por el mundo. Claro, exacto. Y hablando puntualmente de Marcelo Grandío, no les deseo un amigo como Marcelo, porque en una entrevista él dijo, no, sí, él lo pagó con plata del Estado, tengo la factura. Entonces, bueno. Lo traicionó el inconsciente. Lo mandó al frente a su amigo y aparentemente, según algunas versiones periodísticas de las últimas horas, la justicia estaría pidiendo esas facturas. Vamos a estar actualizando eso obviamente con el correr de los días, pero la justicia, bueno, ya empieza a decir, bueno, si tienen las facturas y están los datos, lo queremos. Este es un conflicto que recién se inicia. Sí. Tenemos otro conflicto que hay nueva etapa relacionada con el gobierno, con el presidente, con la hermana del presidente, digamos, con el triángulo de con poder. La tuya. Con la tuya, señor contribuyente. Pero vamos a meter metemos tema, tanda, volvemos y nos metemos con Libra. Sí. Que va a haber algunas repercusiones en estos días. Exacto. ¿Te parece?
con Nico Castillo. Una guía para que ustedes traten de no pisar algunos de los pozos que le están haciendo el gobierno a diario. Evítelos. Escúchelo, Nico. Es la clave de esta historia y Sí. de Libra, el que más conoce es el señor Nicolás Castillo Abad. Bueno, vamos a hacer un repaso de las novedades de este fin de semana. A ver, recordemos que estamos hablando del caso Libra desde febrero del 2025, hace más de un año. El tema se planchó en su Fue para el momento. día de los enamorados, ¿no? Justo el día de los enamorados. Justo el día de los Justo el día de los enamorados, enamorados. con tanto enamorado por la guita que... Sí, exacto. Y obviamente esta información nos obliga a retrotraernos a ese 14 de febrero del 2025, fecha de la cual yo prefiero no acordarme. Pero sí tenemos obviamente novedades en cuanto a las pericias del teléfono de Marcelo Novielli. Recordemos, un empresario vinculado a las criptomonedas, lobista que venía ya reuniéndose con el gobierno en reiteradas ocasiones. Bueno, lo que se dio a conocer este fin de semana, lo publicó primero en La Nación Hugo Alconadamón, luego también hubo un seguimiento en el Destape, es el tema del registro telefónico, ¿sí? Resulta que se ordenó, peritar el teléfono y esta información la tenía el fiscal Eduardo Tayano desde hace meses. Y justamente a raíz de estas filtraciones, bueno, ahora se agrega la causa, etcétera. Pero en sí fue el periodismo el que empujó. ¿Papeló a Tayano? No sabemos qué pasó. Qué bárbaro. No se dio cuenta, capaz, que lo tenía, le pusieron más cosas Le pusieron encima más y no papeles lo Claro, vio. claro. ¿Quién es la Clásica. secretaria despedida? Claro. La secretaria. Totalmente. Acá, supuestamente, entiendo que hasta octubre, que fueron las elecciones, él pidió poner stand-by al peritaje. Una vez que pasaron las elecciones, perfectamente desde noviembre, más o menos, esta información el fiscal Tayano la tenía. Ahora, ¿qué encontraron en el teléfono? Sí. Montón de llamados de Novielli con Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo el mismo día de la publicación del token. Coordinando el lanzamiento. Exacto, Ah, pero pedían empanadas. No se estaban- ponían de acuerdo. Pero se la pedían a Novelli, que no tiene. Y hubiesen pedido solo no empanadas. sé. Claro. Por el noble repulgue dije, no ve, a lo mejor tenía algo que ver. Vos decís que le pifió. ¿Viste Claro, cuando le pifiás? cuatro de carne, una de ¿Viste cuando estás choclo, tres de buscando a choclo, Agustín bueno. y te sale Agustina y le mandás y decís, Claro. ay, qué boludo? Bueno, Exacto. Lo mismo. Tenemos, para la gente que nos está viendo por Twitch, Sí. lo que es la información, la infografía del registro telefónico. Igualmente Ajá. ahora les voy a ir contando. Sí. Porque la Mira justicia qué bien. encontró más de 30 llamadas con Oh. Javier Milei. Más de 20. 7 con Karina Milei y 14 con Santiago Caputo. ¿Qué tanto tenían que La hablar? verdad, che. De hecho, en cuanto a la línea de tiempo, Novelli habló con Milei a las 18:02, ¿sí? Y luego a las 18:06. La publicación del tuit de Javier Milei, recordemos, Atención. fue a las 7:01. Con lo cual habló casi una hora antes del lanzamiento, ¿sí? Y encima tenemos 3 llamadas adicionales en 14 minutos. O sea, es un montón de tiempo lo que hablaron. De hecho, una de las llamadas hablaron exactamente 13 minutos y 10 segundos. ¿Sí? Y una vez que publicó el tweet 19:01, hay otro llamado de Novelli a Milei 19:03. 2 minutos después. ¿Sí? Ahora, todo cambia cuando se destapa la olla y empieza efectivamente el escándalo, ¿no? Porque todo el mundo instantáneamente, sucedió muy rápido, ¿no? Lo del tema de la criptoestafa. Recordemos que la gente ingresó masivamente. 2-3 horitas. No, 3 horitas. Por lo menos en una hora fue que se condensó la mayor... Se disparó. Sí. Exacto, el valor, después retiraron, la cotización y bueno, ahí se calcula que se perdieron alrededor de 100 millones de dólares en toda esta estructura, ¿no? De la criptoestafa. Y recordemos que encima Javier Milei, en la primera entrevista que dio a Johnny Viale después del escándalo, él dijo que lo único que hizo fue publicar algo que ya estaba publicado. Y la realidad es que nadie encuentra el tuit original. De hecho, hubo especialistas que estuvieron en la comisión investigadora del caso Libra en el Congreso que bajo juramento dijeron que eso no existía antes.
No había un antecedente de donde... No hubo, el tuit original es del presidente, diciendo en este link Exacto. El primer está tuit... la clave para hacer el negocio. Y encima daba, digamos, el código que se necesitaba, creo que era un código alfanumérico, para que puedan acceder a la Poner la billetera. platita. Exacto, para poner el dinero. Pero el presidente se atajaba diciendo que no, que él simplemente le había dado difusión a un emprendimiento privado porque, digamos, lo considera. Recordemos que en su momento decían que eso iba a generar dinero para la Argentina, Claro, etcétera. Sí. es que aparte el primer tuit del presidente dice, esta es una forma en la que se van a fondear las pymes de Argentina. Claro. O sea, cualquiera supone que de manera directa o indirectamente por parte de su entorno debería haber habido un análisis de qué era lo que iban a proponer. Claro, exacto. Y ahí en ese link que ponía había toda una explicación de lo que la gente tenía que hacer. Sí. Digamos, directamente Milei les da el código para que ingresen, ¿no? Y automáticamente todos estos chiquitos que están dando vuelta por las redes, moviendo las banderas del presidente, embanderados en el León y qué sé yo cuánto, saliendo a plantear, pónganla toda. Claro. Lo dice el Jabo, Ujú. ponela toda, lo dice el Jabo. Y pasó lo que pasó, ¿no? Después. Para mí está claro que sin tuit del presidente no había estafa. No, totalmente. Con lo cual, el presidente es partícipe necesario. Exacto. Mínimo. Después, si logran, haciendo un seguimiento, ver que la plata le quedó a él, bueno, ya es todo más pesado todavía. Bueno, justamente una vez que se dio a conocer este tweet, que empezó la oposición obviamente a criticar muy fuerte esta medida, ahí se empiezan a ver muchos llamados con Santiago Caputo, que aparentemente era la persona que estaba tratando de contener la crisis en ese momento. De hecho, las comunicaciones con Caputo empezaron ese día 23-27, cuando ya se había desatado la polémica, y hasta inclusive un rato antes había tenido llamados telefónicos con Demian Reidel, que recordemos, asesor muy cercano a Javier Milei, que hasta febrero fue el presidente de Nucleoeléctrica. Claro. Del entorno, digamos, muy cercano a Javier Milei. Entonces, bueno, ahí por lo menos se sabe que había cierta orquestación detrás de este tuit, digamos, en base a los llamados telefónicos, porque encima, ¿a dónde estaba Novelli en ese preciso momento? ¿A dónde estaba? Resulta que en ese momento Novelli estaba en Dallas, en los Estados Unidos, con Hayden Davis, el creador de Libra, ¿sí? Entonces, como cierra, ¿no? Por todos lados. Y no solo eso, porque también este fin de semana se filtró un documento que hablaría de lo que sería como una suerte del contrato de esta gente, de los empresarios cripto, con el gobierno, que hablaría de un pacto de $5 millones por el apoyo de Javier Milei. Digamos, por un lado están los llamados telefónicos y por otro lado encontraron estas capturas de pantalla del blog de notas del iPhone de Novelli. Sí. En este caso, el documento fue redactado el 11 de febrero del 2025, 3 días antes de la publicación del tweet, y hay una nota que se alcanza a leer en la captura de pantalla que dice: hola chicos, este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H. ¿Quién sería el señor H? El señor... Hayden Davis, ¿sí? Claro. El creador. Hayden. Hayden Davis. Ahora, el texto habla de un pago en 3 cuotas, ¿sí? ¡Qué rata! De a poquito van liberando la billulla. El primer pago de $1.5 millones, que puede ser en tokens o en cash como pago adelantado. Luego, otro pago del mismo monto, $1,5 millones también en tokens o cash. Y acá es donde el documento menciona a Milei, porque dice: Milei anuncia en Twitter, estoy leyendo textual, Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis, Kelsen, familia Davis, ¿no? En realidad se entiende, y la justicia estaría entendiendo, que ese pago también es por que Milei haga público, ¿no? esa asesoría. Y por último, aparece un pago de $2 millones, también en tokens o cash, acompañado del comentario escrito textual. Dice: contrato firmado en persona por Milei para la asesoría de blockchain EIA
para el gobierno argentino y Javier Milei, y una revisión con Javier y Karina Milei sobre estos 2 cuatrimestres. O sea, Es una broma, ¿verdad? el documento, el acuerdo Ya hay un menciona... contrato firmado. Exacto, por lo menos es lo que se ve, lo que se extrae de estas capturas de pantalla. No solo eso, apareció una suerte de documento dentro de este pacto que sería, digamos, una guía de crisis para el gobierno, ¿no? Y que acá se empieza a ver algunas de las cosas que Javier Milei dijo días después en la entrevista con Johnny Viale. Un documento de crisis, ¿sí? La fecha todavía no se sabe si esto se escribió antes o se escribió una vez que saltó toda la polémica con el tuit. Y le escriben textual en el documento lo que Milei tenía que decir en su momento. Lo que dice el documento es: quiero aclarar que apoyo plenamente la visión de la moneda libra. Me reuní personalmente con todos los individuos y les expresé mi apoyo a sus objetivos, que son los que nosotros decíamos de poder financiar a las pymes. Exacto. Si bien no tengo ningún interés financiero en el proyecto, confío en las personas que lo respaldan. Y después dice el documento: no estoy muy versado en meme coins y cuando mis oponentes políticos comenzaron a acusarme falsamente, ahí como que retira el tuit, que es básicamente lo que después termina haciendo y diciendo en la entrevista con Johnny Viale. Estaba todo escrito. Claro. Y básicamente le dijeron: tomá, Javier, Javo querido, decí esto. Acá está el guión. ¿No? Entonces, bueno, todo esto salió del teléfono de Novelli, que ahora la pregunta es: ¿qué va a suceder con toda esta información? Bueno, Muy complicado. Nada. muy complicado. Está muy complicada esta situación porque ahora Tayano, a raíz de estas filtraciones, obviamente se ve en la obligación de agregar estas pruebas a la causa y dio curso al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Y aparentemente, por estas horas y en los próximos días se van a pedir más medidas de prueba y, atención con esto último, se podrían citar a declaraciones indagatorias. No se sabe todavía quiénes, pero quizás, tal vez, Javier Milei o Karina tengan que ir a declarar. Pienso cuando vos decís eso rápidamente, ¿y a quién van a citar? Si no queda más que... O sea, esto es tan directo, la negociación es tan directa, es tan burdo lo que aparece, de manera tan infantil. O sea, entre perverso y infantil, porque Sí. hay una perversidad en el armado de todo esto que es burlarse de aquellos seguidores que son capaces de inmolarse por la palabra del presidente. Ujú. Entonces hay una perversidad y hay un infantilismo en la manera en la que se describe cómo, che, vamos a armar el contrato, mirá, esto es lo que tenés que decir, esto es lo que tenés que hacer, Claro. pum, tomá, te paso esto, encontrémonos, mirá. Después, ¿quién acercó a la figura de Novelis? ¿Cuál es el vínculo entre Novelis y algunos de los asesores presidenciales que vienen de larga data, que son los primeros que fueron filtrando a todos estos engendros del mundo Bitcoin y memecoin y demás, Sí. y lo metieron prácticamente por la ventana en conversaciones directas con el presidente? Me parece que así, como pasa casi en todos los gobiernos, la justicia no se atreve a avanzar en tiempo real contra la figura del presidente. Esta es una causa que me parece que lo va a acompañar por mucho tiempo al presidente hasta que la causa termine fallando, Sí. digamos, como responsable, como ya digo, partícipe responsable, socio. Después habrá que ver cómo es el camino, pero lo que está claro es, sin tuit no hay estafa. No, era imposible. ¿El tuit quién lo emitió? Milei. Me lo dieron, me lo pasaron, me lo comentaron, me lo comentó el otro, aquello. Nada tiene peso sobre la figura presidencial. Bueno, en su momento, bienvenido sea que de última las filtraciones entre los periodistas pusieron contra las cuerdas a un fiscal que ahora lo tiene que hacer visible. Claro. Digo, ¿y no puede tener problemas el fiscal por ocultamiento de pruebas? Y hay que ver si efectivamente después cómo sigue toda esta cuestión. Entiendo que en el Congreso hoy va a haber una conferencia de prensa, digamos, reflotando un poco lo que fue la comisión investigadora del caso Libra, y seguramente van a avanzar en esta situación con más pedidos de informes, y puntualmente con Tayano habrá que ver bien esta situación, porque también obviamente lo expone a él en el rol de fiscal. Por lo menos desde noviembre esta información la tenía en noviembre, diciembre aproximadamente. Habrá que ver cuáles son los tiempos de él para hacerlo figurar en la causa, qué otras investigaciones estaba siguiendo en paralelo. Claro. Y también, ¿por qué no decirlo, no? Una decisión del fiscal o de alguien allegado de salir eyectado de la causa porque
tienen temor de seguir avanzando. Probablemente porque su inmediato superior no respalde la línea argumental de la investigación. Claro. Entonces, si a mí no me respalda nadie arriba, la mejor manera de salir ¿esto no se está es así. investigando afuera también? Sí. Entiendo, sí, Digo, hay una porque causa. Puede Sí. no ser juzgado o puede cajonearse acá, pero afuera sigue. Sí, en Estados Sí, Unidos hay total. una causa justamente por los denunciantes, digamos, de gente de Estados Unidos que se vio afectada por esta estafa. Por la maniobra. Y aparte uno de los creadores es estadounidense y si vos utilizás, digamos, el sistema financiero de los Estados Unidos, bla, 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 automáticamente ahí, digamos, que caes dentro de lo que es el fuero norteamericano. Entonces tiene su correlato, pero no se tiene mucha noticia de cómo avanza esto en Estados Unidos. No se tenía tampoco acá en hasta que un día hay Argentina. un fallo. Hasta que algún día, bueno, nos desayunamos Sí. esta noticia. Lo interesante del caso es que cualquier tipo de pago a través del sistema cripto Ujú. es más fácil de rastrear. Claro, sí. Después hay que ver de quiénes son las cuentas, pero Y con Tiene- lo desprolijo que está todo, No, seguro sí, que deben cualquier tener el cosa. recibo. Firmame acá. Claro. Claro. Deben tener. A ver, ¡Viva la Pará, libertad, carajo! escúchame, es como la causa de Tobillino y los que llevaban la plata, o sea, es un mundo tan sucio Ujú. que hasta los que hacen de remis llevando el bolso con el dinero, filma, mirá que se lo acabo de dar a fulano, ¿eh? Tac, Claro, y después claro. mandan videos. Entonces los teléfonos están llenos de confirmaciones. A mí no me culpes, la plata yo no me la quedé. Fíjate cómo le entregué el bolso. Y yo cuando me dio el bolso lo conté, ¿eh? Y empiezan a cruzarse. Entonces cuando la justicia abre un teléfono, abre una ramificación de justificaciones Sí. que van mostrando todos los eslabones de este proceso. Sí, ¿no? totalmente. Cuando le preguntan a Hugo Alconadamón, que fue el primer periodista que destapó, digamos, que investigó en profundidad este escándalo y que encima, digamos, cuando la prensa nacional obviamente estaba atenta a otros temas, él siguió como escarbando. Le preguntaron qué opinaba del futuro judicial de Javier Milei y él dijo que de todas las causas, de todos los escándalos que venimos hablando de este escandapalusa del gobierno, la causa que más problemas le iba a traer a Javier Milei era la causa Libra. Entonces ahí era donde también había que hacer efectivamente foco. Nico, buena semana. Gracias. Trata de evitar algún escándalo esta semana. No, yo estoy... Trata de evitar. Claro, no matemos al evito. informante. No, Claro, es claro. verdad. Pero Ac- quizás nos da más escandapaluzas. Acá nuestro amigo Sergio dice, buen día Circo, ¿cómo andan? Libra, buenísimo lo de Davis, se paga por ser asesor, ergo su asesoría le cuesta 0 pesos a las arcas del Estado. Ja, 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 ja. Bueno, son cosas que pasan, estos muchachos me parece que están dejando demasiadas huellas. Sí. Buena semana. Igualmente, nos vemos.